Damos gracias a Dios por la bendición que nos da de seguir estudiando las Sagradas Escrituras. Soy el pastor Marco Antonio García Montoya de la Iglesia Bautista El Calvario de Tampico, Tamaulipas. Y esperamos que esta serie de estudios sea de bendición para cada uno de ustedes. Vamos a orar y vamos a preparar así nuestros corazones. Padre, gracias por la bendición que nos das de poder estudiar tu palabra, de reflexionar en ella y traer para nosotros edificación y bendición. Te ruego en el nombre de Jesús que a cada uno de los que nos escuchan pueda traer de fortaleza y de reto a sus corazones. Te lo rogamos y te lo suplicamos todo en el nombre precioso de Jesús. Amén. El tema que nos ocupa el día de hoy es Ahora Cristo vive en mí. En la ocasión anterior que tuvimos nuestra enseñanza, hablamos acerca de la certeza de ser salvos, es decir, la seguridad de salvación. Y si usted estuvo con nosotros, recordará que vimos las condiciones que se necesitan para ser salvo. Y no solamente las condiciones, sino también la seguridad que nos da la Escritura. Esta gloriosa verdad de entender esta verdad en nuestras vidas, ahora nos prepara para lo que aprenderemos el día de hoy. En aquella ocasión vimos acerca de la salvación y de la seguridad que ésta nos da. Hoy la enseñanza que tenemos es: ahora Cristo vive en ti. Ahora Cristo vive en mí. En Juan 3:16 encontramos esa promesa grandiosa de amor, vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El apóstol Pablo nos llama a que nosotros nos examinemos, a que si verdaderamente hemos hecho una profesión en Cristo por fe. Mire lo que dice la Escritura en segunda carta a los Corintios, hablándole a esta iglesia en el capítulo 13, versículo 5. Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Hermanos, cada uno de nosotros tiene la capacidad de analizarse si verdaderamente aceptó al Señor Jesucristo o no lo hizo. Si fue sincero en su fe, si en aquella ocasión que se le compartió del Evangelio fue una decisión verdadera de arrepentimiento o remordimiento. Por eso el apóstol Pablo llama a la iglesia de Corinto a: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Esta es una convicción propia de cada creyente y es a lo que nos llama el apóstol Pablo. Mis amados hermanos, aquellos que hemos recibido a Jesús por la fe, estamos seguros de que Jesucristo vive en nosotros. Ahora, hay otra verdad de la que el apóstol Pablo también nos habla. En Romanos capítulo 8, versículo 10, la Escritura nos dice una verdad que ocurre cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, cuando decidimos entregarle nuestra vida a Él. Romanos capítulo 8, versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, es decir, aquellos que le hemos recibido, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Mis amados hermanos, dice este versículo que nuestro cuerpo está ¿qué? Muerto al pecado. Pero también declara este mismo versículo que está vivo y vivo para Dios.
Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Es decir, mi cuerpo, mi carnalidad, mi voluntad han muerto, pero mi espíritu vivifica. Eso es lo que nos enseña. Ahora, esto nos lleva al centro de la enseñanza que quiero mostrarle el día de hoy. ¿Y cuál es esta? Muy sencilla, muy simple. Que ahora Cristo vive en mí. Mire esta gran verdad. Y para esto quiero invitarle que vayamos juntos a la escritura en Gálatas 2, 19 y 20. Estos 3 versículos que vamos a analizar en esta hora. La carta del apóstol Pablo de Gálatas, escrita a los Gálatas. Gálatas, capítulo 2, versículo 19 al 20. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice el versículo 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Mis amados hermanos, dice este versículo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Muchos hablan hoy de vivir una vida crucificada. Eso no era lo que Pablo quería decir, porque lo que está dando por hecho es que ya estamos crucificados. Con Cristo estoy juntamente crucificado. El principio de la vida cristiana no se basa en la ley que nos ha matado, sino que se basa en Cristo, porque la ley nos declara culpables. Como creyentes tenemos que vivir por fe. ¿Y qué es la fe? Bueno, fe en el Hijo de Dios. La muerte de Cristo en la cruz no fue solo penal, es decir, el pago de una pena por nuestros pecados, sino que fue también la muerte sustitutiva. Me sustituyó. Esto es importante. Jesucristo no fue solo el sacrificio por el pecado, también fue el sustituto de todos los que creemos en Él. Y el apóstol Pablo declara, por lo tanto, que bajo la ley fue procesado y hallado culpable, condenado, y en la persona de ese sustituto, Jesucristo, todos los que hemos creído en Él, ahora somos salvos. En este sentido, Pablo también fue crucificado en Cristo. Pero no solamente el apóstol Pablo, sino cada uno de los que hemos creído en Él. Pero aún así, Él vivía y nosotros vivimos. ¿Y cómo? Unidos a Cristo. Cristo está sentado hoy a la derecha de Dios y a nosotros se nos ha dicho que hemos sido unidos en Cristo y usted no puede mejorar esa posición. Y qué bendición por eso, porque somos uno en Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Una persona se puede esforzar por vivir una vida cristiana que se caracterice por una identificación con la crucifixión de Cristo. Es decir, que puede estar intentando vivir crucificado. Y algunos se han sorprendido cuando les he dicho que tarde o temprano comprobarán que por su propio esfuerzo no podrán lograr vivir esa clase de vida, una vida crucificada. Mire lo que nos dice Romanos,
En Romanos capítulo 6 se nos dice que hemos sido sepultados con Cristo por el bautismo, por identificación. Hemos sido resucitados con Él para que llevemos una vida nueva y ahora estemos unidos al Cristo vivo. Esto lo declara claramente la Escritura en Romanos 6:6, escribiéndole el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pablo escribe que nuestro viejo hombre fue crucificado, como si fuera algo que ya se hizo. Es algo que debemos de creer y que es algo que debemos de conocer. Puede que para un recién convertido el perdón de pecados es algo emocionante. Pero cuando una persona se ha hecho maestro en Cristo y sigue pecando, es deplorable, reprobable y no carece de fuerza. En algún punto tenemos que llegar a tener esa victoria sobre todo lo que sabemos que es pecado. Porque todo el pecado consciente del viejo hombre, escuche esto, al vivir una vida en victoria, vamos descubriendo gradualmente más y más del pecado que es inconsciente en nuestras vidas. Entonces, cuando recibimos la luz sobre el pecado y estamos conscientes de algo que antes estábamos inconscientes que era pecado, tenemos entonces que crucificarlo para que el cuerpo del pecado sea destruido y, como dice Romanos, sea muerto, a fin de que no sirvamos más al pecado, sino que seamos vivificados en el Espíritu. Por la fe, mis amados hermanos, mantenemos el pecado en donde debe ser. ¿Y dónde debe estar? Muerto. Y esto lo hacemos por la fe. En Romanos capítulo 6, versículo 11 y 12, declara el apóstol Pablo esta verdad. Así también ustedes, así también vosotros, considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Escuchó esta verdad? Agrega el versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Mis amados hermanos, el pecado se mantiene en el lugar que debe estar, muerto. Es decir, allí en la muerte, por la fe en Jesucristo, por esa gracia espiritual, por ese poder espiritual que nos da el Señor en nuestras vidas. Tenemos deseos en nuestro cuerpo mortal, pero no debemos obedecerlos. En otras palabras, estamos muertos a los deseos de la carne, estamos muertos a los deseos de mi cuerpo. Recuerde lo que dice la Escritura en Gálatas 2:20, que es el pasaje que estamos estudiando. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si Pablo pudo creer que él estaba crucificado con Cristo, también nosotros podemos creerlo. Por eso está escrito: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso lo dice Gálatas 5:24. Los que somos de Cristo hemos crucificado. Vayamos a la Escritura en Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Leíamos al principio, allá en 2 de Corintios 13, examínense,
Si usted es de Cristo, va a crucificar los deseos y las pasiones de la carne. Jesús murió por mí aquí en la tierra para que yo pueda vivir allá arriba con Él, pero también para que Él pueda vivir en mí aquí en la tierra. Por ello, Pablo añadió en este mismo versículo: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué clase de vida es esta? Es una vida de fe. Se es salvo por fe, se vive por fe, se anda por fe en este mundo. Esto es lo que significa andar en el Espíritu o vivir en el Espíritu. Eso es lo que significa. Y continúa diciendo Gálatas 2:20: vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis amados hermanos, Cristo me amó, pero simplemente por su amor no podía introducirme al cielo. No era suficiente. Se tuvo que entregar por mí. Por ello, el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Y usted puede recibir ese don, ese regalo, únicamente por la fe. En realidad, esto se aplica a cualquier regalo. Usted tiene que creer que el que le ofrece el regalo es sincero. Tiene que creer que Él está diciendo la verdad cuando le ofrece ese regalo y le dice: tómalo, es tuyo. Usted tiene que extender su mano por la fe y apropiarse de ese regalo antes de que pueda ser suyo. De la misma manera ocurre con Dios. Dios le ofrece a usted el don de la vida eterna por medio de Jesucristo, pero este solamente se recibe por fe. Por fe. Pablo conoció al Cristo que murió, que fue crucificado, resucitado y glorificado. Y esta es una gran verdad. Hoy está a la diestra del Padre. Por eso Pablo pudo decir: Jesús me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero también lo podemos decir nosotros: Jesús me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así lo declara Gálatas 2:20. ¡Qué gran verdad! Y ese fue el sacrificio supremo. Recordemos que Pablo se llamó a sí mismo el primero de los pecadores, lo cual no aprendió, mis amados hermanos, por ser un gran orador, sino más bien lo reconoció. Mire lo que dice la Escritura allá en Primera de Timoteo 1:15, esta gran verdad, escribiéndole a su hijo en la fe, a Timoteo. Primera de Timoteo 1:15 nos dice la Escritura: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él dijo que Él era el primero. Recordemos la escena en la cruz, en la que Jesús oró diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Recuerda usted ese pasaje? Aunque usted le deteste o le desprecie, Él está allí amándole y dando su vida por usted. Él le ama. Y Él ama a todos aquellos que no se han arrepentido ni le reconocen. En Gálatas 2:21 leemos: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano vino Cristo. El apóstol Pablo, mis amados hermanos, no desecha en ningún momento esa gracia, ese poder salvador. Él reconoce esta gran verdad.
en este versículo: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La idea en este versículo, mis amados hermanos, es sencilla. Si hubiera habido otra forma, otra manera de salvar a los pecadores, entonces Dios habría utilizado ese método. Si hubiera podido haber alguna ley o alguna religión o guardando los mandamientos para salvar a los pecadores, Dios lo hubiera hecho, pero no lo hay. Dios proveyó la única manera en que Dios en su infinito amor pudo hacerlo para salvar a la humanidad, para salvar al pecador arrepentido. Y es la muerte de su Hijo Jesucristo. Y Él estuvo dispuesto a hacer el sacrificio supremo. ¿Por qué entonces no vivir en victoria? ¿Por qué entonces no dejar que Cristo viva en nosotros? ¿Por qué entonces no dejar que cada uno de nosotros fluyan los frutos del Espíritu Santo? Bueno, algunos se lamentan y se quejan de las continuas derrotas y se puede escuchar muy humildemente, pero la raíz de esto es solo pecado e incredulidad. ¿Qué es pecado? Bueno, pecado porque seguimos obedeciendo la carne. Pecado porque nuestros deseos nos siguen dominando, nuestros deseos y pasiones carnales, como expresa Gálatas 5, 19 y 20. Lo conocemos este pasaje. Dice la Escritura en Gálatas 5, 19 y 20: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, y la lista sigue. Mis amados hermanos, ¿por qué la gente sigue viviendo en pecado? Porque no ha muerto a él. Esta es una realidad. No dejan, mis amados hermanos, como lo mencionaba hace un momento, es reprobable como una persona que está consciente de alguna acción que es pecado y no lo abandona. Es reprobable. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué entonces no vivir en victoria? Porque siguen viviendo en pecado. Y la segunda razón, porque siguen viviendo en incredulidad. Es increíble. Mire lo que dice la Escritura en Hebreos: porque no vivimos por fe. En Cristo todo es posible. La Escritura nos dice, hablando a los hebreos, esta gran verdad en este texto tan conocido. Dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mis amados hermanos, tienes que confiar en Dios y dejar ese pecado que nos mantiene esclavos. Podemos cambiar, podemos ser diferentes. Con fe podemos hacer cosas que no nos imaginamos. Con fe podemos dar, servir, amar, abandonar ese pecado. Con fe podemos hacer tantas cosas de las que dudamos que podamos hacerlas una realidad en nuestras vidas. ¿Sabe qué es lo que nos detiene? Nos detiene el miedo. Hay personas que nunca dejan su pecado porque piensan que no pueden vivir sin él. Esto es una mentira. Lo pueden hacer, pueden cambiar,
pueden ser diferentes, pueden hacer morir su carne. Y por ello dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la enseñanza que nos deja el apóstol Pablo para el día de hoy. Vamos a orar y así terminar este tiempo de enseñanza. Padre, gracias por ese regalo de la salvación. Pero no solo ello, sino gracias por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos capacita para vivir en santidad, para vivir en fe, manteniendo el pecado en su lugar, muerto, y nosotros creciendo en victoria cada día más y más. Gracias por esta bendición, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gracias por habernos escuchado en esta hora y les esperamos para la próxima. Buenos días, hermanos, que el Señor le bendiga. Hoy vamos a cantarle a nuestro Dios, que a pesar de la situación que estamos viviendo en el mundo, que estamos en cuarentena en la casa, recordamos que tenemos un Dios grande, un Dios que nos quiere, que nos ama, y ese Dios es el Rey de los cielos. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad.
eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en todo.